Hoy te traigo una historia muy especial. Una historia de fútbol, de recuerdos, de amistad y sobre todo, de lo que significa ser del Athletic Club. Si alguna vez has vibrado en San Mamés, si has llorado por un gol o abrazado a un amigo tras una victoria, esta historia es para ti. No olvides suscribirte y dejar tu like si también sientes que el Athletic es más que un club. Porque juntos somos familia. Aupa Athletic. San Mamés no olvida. El reloj de la cocina marcaba las 10:15 de la mañana cuando Javi se puso la bufanda del Athletic. La misma de siempre, la que había comprado su mujer hacía más de 20 años, con los colores ya gastados pero el escudo intacto. Se miró al espejo del pasillo, se acomodó la boina y sonrió, como si fuera un niño a punto de salir de excursión. «Vamos, leones», susurró para sí. Vivía en Basauri desde que nació. Conocía cada esquina, cada banco, cada ladrillo del barrio. Pero aquel día era especial. El Athletic jugaba en casa, en San Mamés, y aunque hacía años que iba solo, el ritual seguía siendo sagrado. Bajó con calma las escaleras del portal, saludó al vecino del tercero con un leve gesto de cabeza, y caminó despacio hasta la boca del metro. La mañana era fresca, con ese aire del Nervión que a veces traía recuerdos pegados. Entró en la estación de metro, pasó la tarjeta por el torno y bajó en el ascensor. En el andén apenas había gente. Un grupo de adolescentes con bufandas rojiblancas reía a carcajadas. Javi los miró con ternura. Como yo hace 70 años, pensó. El tren llegó con su zumbido metálico. Se sentó junto a la ventana, como siempre, y apoyó el bastón entre las piernas. Frente a él, un cartel publicitario llamó su atención. Era del Athletic, pero no con los jugadores actuales. No. En la imagen estaban Zarra, Panizo, Gainza, vestidos con camisetas antiguas, como si la foto hubiese viajado en el tiempo. Javi entrecerró los ojos. Algo se removió en su pecho. La imagen lo empujó hacia adentro, hacia atrás, hasta que la luz del presente se apagó y la memoria encendió otra escena, con colores más vivos y voces más cercanas. Era 1955. Tenía 11 años. Caminaba de la mano de su padre por la calle Sabino Arana, rumbo al viejo San Mamés. El bullicio era diferente, vendedores de pipas, olor a castañas, hombres con chapela discutiendo alineaciones. El cielo estaba encapotado, pero eso no importaba. Ese día jugaba el Athletic. Javi llevaba una bufandita roja y blanca tejida por su ama. Su padre, serio como siempre, tenía una sonrisa escondida en la comisura de los labios. Cada tanto le apretaba la mano, como diciendo, «Atento, hijo, que esto es importante». Pasaron junto a un grupo de chavales que jugaban con una pelota de trapo. Uno de ellos gritó. «Hoy Zarra mete 3». Javi se rió. Su padre también. Y siguieron caminando, entre canciones, humo y esperanza, rumbo al corazón de Bilbao. A la altura de la esquina del bar El Tilo, Javi vio a 3 figuras conocidas esperándolo. José Antonio, Raúl y Carlos, sus compañeros del colegio. Todos con el pelo revuelto, las mejillas encendidas por el frío y una energía que desbordaba la acera. Iban vestidos con ropa modesta, pantalones cortos de lana y chaquetas que les quedaban grandes, seguramente heredadas de sus hermanos mayores. «Javi, corre que llegamos tarde», gritó José Antonio con su voz aún en transformación. El padre de Javi le dio una palmadita en la espalda y lo dejó ir. El niño se despidió con una sonrisa enorme y echó a correr con sus amigos entre el gentío. Aquella era su cuadrilla, sus leones más cercanos. No había partido sin ellos. Entraron a San Mamés entre empujones y risas, cruzando los tornos de madera bajo la atenta mirada de los revisores. Desde la tribuna alta, el campo se abría como un mundo entero. La hierba tenía un verde especial, casi mágico, y el murmullo de la grada era como un río constante que a veces rugía con fuerza. «¿Tú crees que Zarra mete 1 hoy?», preguntó Carlos. «1 no, 2 por lo menos», respondió Raúl con los ojos brillando. El rival era el Real Madrid, y el ambiente tenía un voltaje especial. Aquel equipo blanco venía fuerte, pero el Athletic tenía garra. A los 20 minutos,
El primer gol cayó como un trueno. Zarra, de cabeza, tras un centro de Gainza. El estadio tembló. Javi gritó con todas sus fuerzas, con las manos alzadas y el corazón saliéndose del pecho. El segundo llegó en la segunda parte, y el tercero ya fue una fiesta. El Athletic ganó 3-1 y dejó la liga casi sentenciada. A falta de un empate en el siguiente partido, serían campeones. La grada era un hervidero de abrazos, pañuelos al viento, canciones. Los chavales se abrazaron como si no existiera el mañana. Cuando salieron del campo, ya estaba anocheciendo. El aire olía a pólvora, a bocadillo de chorizo, a victoria. Javi miró a sus amigos, que seguían comentando cada jugada con pasión, y pensó que ese día lo guardaría para siempre. Tenía 11 años, sí, pero esa tarde se sintió eterno. El pitido del metro lo sacó del recuerdo. Javi parpadeó y se encontró de nuevo en el vagón, rumbo a San Mamés. El tren avanzaba con su traqueteo suave, y en la parada de Zazpicaleac Casco Viejo subió alguien que conocía demasiado bien. «José Antonio», exclamó Javi, levantándose ligeramente. El otro anciano, de bastón y sonrisa amplia, se acercó con calma y se sentó junto a él, en el mismo asiento de siempre. Como cada día de partido. «Pensaba que llegabas tarde, hombre», bromeó José Antonio, dándole un golpecito en la rodilla. Me quedé embobado con un cartel del Athletic, uno de esos antiguos, con Zarra y compañía. Me ha venido a la cabeza aquel partido contra el Madrid, ¿te acuerdas? El de 1955. ¿Cómo olvidarlo?, respondió José Antonio, con una chispa en los ojos. Aquel día volamos, Javi. Qué manera de jugar, qué ambiente. Ambos se quedaron un momento en silencio, mecidos por el movimiento del tren. Y entonces Javi añadió. Y 2 años después, la final de Copa. ¿Qué día aquel también? José Antonio soltó una carcajada suave. La gabarra, Javi, ¿te acuerdas? Subimos los 4 a ver pasar al Athletic por la ría como si fueran dioses vascos. Tú con tu bandera, Carlos con el transistor, Raúl llorando como un crío. Y tú con la voz rota de tanto cantar, añadió Javi, riendo. La memoria tejía otra escena mientras el vagón seguía su rumbo. Los dos viejos amigos compartían aquel viaje no solo hacia San Mamés, sino también hacia un tiempo que aún vivía dentro de ellos. Un tiempo de gloria, de amistad, de tardes eternas. En la siguiente parada, San Ignacio, las puertas del metro se abrieron con su característico silbido y apareció una figura que los dos reconocieron al instante. «Carlos», exclamaron al unísono Javi y José Antonio. Carlos, con 82 años bien llevados, se acercó despacio con ayuda de su bastón, pero con la mirada firme y la sonrisa intacta. «Pensabais que me lo iba a perder, ¿eh?», dijo mientras se dejaba caer en el asiento junto a ellos. «Pero si estabas ingresado», exclamó Javi, aún con sorpresa. «Va, unos días de observación, nada grave». «Pero un partido como este no me lo pierdo ni cojo», respondió Carlos, sacando de su chaqueta una pequeña bandera del Athletic, arrugada pero orgullosa. Los tres se rieron, y el vagón pareció llenarse de calidez. «Justo hablábamos de la final de Copa del 57», dijo José Antonio. «Y ahora que estás tú, no podemos no hablar de la Liga del 83», añadió Javi. Carlos cerró los ojos un segundo, como si pudiera volver allí con solo pensarlo. «Qué locura fue aquello. ¿Os acordáis de la noche en Pozas? Y de la fuente de Doña Casilda», añadió José Antonio. «Saltaste dentro con los pantalones puestos. Porque me empujaste tú, bribón», rió Carlos. Y Raúl con el megáfono que se había traído del curro, gritando «campeones, campeones», como si fuera un mitin. «Luego subimos andando hasta el puente del ayuntamiento», dijo Javi, emocionado. «Y cuando vimos aparecer la gabarra, se me encogió el alma. Los jugadores saludando, las bengalas rojas reflejadas en la ría. Yo me quedé ronco una semana», añadió Carlos con orgullo. En ese momento, 4 chavales jóvenes entraron al vagón. Llevaban camisetas del Athletic, las caras pintadas y una icurriña enorme doblada bajo el brazo.
Uno empezó a cantar el himno del Athletic. Los tres ancianos se miraron con una sonrisa. La escena era un espejo del pasado, pero viva. Vibrante. Inmortal. ¿Te das cuenta, Javi?, dijo José Antonio. Nosotros ya nos saltamos las gradas, pero seguimos en el mismo viaje. Javi asintió, mirando a los jóvenes, luego a sus amigos. Sentía que el pasado y el presente eran solo diferentes formas de contar la misma historia, la del Athletic y la de todos los que lo amaron. El metro llegó a la estación de San Mamés. Bajaron los tres, cada uno con su bastón y su paso lento, pero con la misma emoción en el pecho que cuando tenían 11 años. Cruzaron la explanada entre cánticos, camisetas rojiblancas y niños corriendo de un lado a otro. Era día grande. El rival, el Fútbol Club Barcelona. Si ganaban hoy, el Athletic se metería en Champions por primera vez en años. Bilbao latía con fuerza. Entraron al campo por la puerta sur. Aunque San Mamés había sido remodelado, ellos seguían sentándose en la misma zona de siempre, esa que daba justo donde estaba su rincón de la infancia. El hormigón era nuevo, los asientos eran rojos y modernos, pero el alma seguía ahí. Ellos lo sabían. Se sentaron en su fila habitual. Javi miró a su derecha y vio un asiento vacío. Con delicadeza, sacó de su chaqueta una bandera doblada. La desplegó con mimo y la colocó sobre el asiento vacío. Era la bandera de Raúl. Los tres la miraron en silencio, con los ojos vidriosos, y al unísono gritaron. Va por ti, Raúl. Aupa Athletic. Raúl había fallecido 2 días atrás, pero ese asiento siempre sería suyo. Y su presencia, como la del propio Athletic, no dependía del tiempo ni del cuerpo. Estaba ahí. En cada latido del estadio. El partido comenzó con fuerza. El Barça apretaba, pero el Athletic aguantaba. En la segunda parte, tras una jugada trenzada entre Sancet y Nico Williams, el balón terminó en la red. Gol. El estadio estalló. Javi, José Antonio y Carlos se abrazaron con fuerza, como en aquellos años. Cuando el árbitro pitó el final, el marcador decía 1-0. San Mamés rugía. El Athletic estaba en Champions. Y los tres amigos lloraban. Javi miró el asiento con la bandera. Esta también es tu victoria, viejo amigo, susurró. Los tres se abrazaron de nuevo, y por un instante, ya no eran octogenarios. Eran niños en pantalones cortos, saltando, gritando, creyendo. Porque el Athletic no es solo un equipo. Es una familia. Una promesa. Un lazo invisible que atraviesa generaciones. Da igual si han pasado 50, 60 o 70 años. Ganen o pierdan, estén o no estén, el Athletic sigue. Y siempre seguirá. Aupa Athletic. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de Bilbao, entre recuerdos, goles y emociones que no caducan. Si te ha gustado, suscríbete y comparte esta historia con alguien que ame el fútbol como tú. Porque aunque pasen los años, el Athletic siempre está. Hasta la próxima, Leones. Aupa Athletic.